Ecuador es hoy un país ecológicamente vulnerable. ¿Cómo lo sabemos? Porque estamos viendo que necesitamos que Estados Unidos venga a proteger las Galápagos y que nuestras Fuerzas Armadas, nuestro ejército no tiene capacidad para protegernos de flotas pesqueras chinas y otras grandes flotas internacionales que en este momento saquean de manera industrial el país. Pero además, Ecuador se convirtió en un agroexportador de productos agroindustriales. Y la industria en el Ecuador, la agroindustria en el Ecuador, se ha convertido en la primera causa de deforestación, la primera causa de contaminación ambiental, la primera causa de contaminación hídrica y en la primera causa de desempleo. ¿Cómo es posible que la agroindustria se haya convertido en una fuente del desempleo rural? Es que las máquinas, los barcos pesqueros, las flotas pesqueras, la agroindustria electrónica y mecanizada ha desplazado a la población. Así, por ejemplo, vemos que la industria camaronera apenas necesita un empleado por cada 10 hectáreas y ese empleado lo único que tiene que hacer es repartir comida. El resto de empleados son guardias y estos guardias se convierten en policía privada, en un ejército de cada uno de los dueños de esas piscinas camaroneras. Y esta guardia privada convierte a cada uno de esos camaroneros en jefes de un cartel de exportación de camarón. Es un cartel. No son exportadores de camarón que simplemente exportan camarón. Son exportadores de camarón que tienen decenas de gente armada que protege primero a sus propiedades y en segundo lugar protege a esas personas. Históricamente hemos visto que en el momento en que las empresas bananeras hicieron lo mismo, crearon un montón de guardias para proteger las haciendas ganaderas hicieron lo mismo, crearon un montón de guardias para evitar lo que era el robo de ganado. Esos soldados, esas armas, esas personas finalmente se convirtieron en una forma paramilitar de gobierno y esta forma paramilitar de gobierno tuvo tal incidencia en el Ecuador que hasta antes de 1970, en que se produce la época de la revolución petrolera, en que el Ecuador se integra y el Estado tiene ingresos gracias al petróleo que le permiten crear una burocracia, un ejército, una policía, médicos, profesores que no dependen del pago de impuestos y de la voluntad de los terratenientes. Este país, en los momentos de elecciones, la gente iba a votar y tenía que enseñar el nombre del candidato por el que había votado a un mercenario que estaba armado hasta los dientes y que le decía por quién tiene que votar. Esto lo vemos en la película El viejo que leía novelas de amor de Sepúlveda, un escritor chileno que escribió esta obra sobre lo que fue la colonización de la Amazonía ecuatoriana en la zona del territorio Shuar. Así es como nosotros
nos convertimos en un país ecológicamente vulnerable. Hoy, la provincia de Manabí, la provincia de Loja, la provincia del Azuay, donde se desarrollaron la minería, la producción agropecuaria de productos de ciclo corto, la pesca, son provincias que viven la desertificación y que soportan el problema del cambio climático que en los fenómenos del Niño, en el caso de la costa de Manabí, Guayas, Los Ríos y Esmeraldas, sofoca a las propiedades con agua. En cambio, en las épocas de la Niña, produce una desertificación atroz, que es peor que las inundaciones. En cambio, en la Sierra Norte, durante el fenómeno del Niño, la Sierra Norte tiene lluvias, pero la Sierra Sur no. Y en el fenómeno de la Niña sucede lo contrario. Desgraciadamente, Ecuador concentró toda la producción hidroeléctrica o la mayor parte de la producción hidroeléctrica en la zona sur, que es la zona vulnerable al fenómeno del Niño, donde no hay lluvias cuando llega el fenómeno del Niño. Hoy recién hay una capacidad de reacción del Estado ecuatoriano que ha creado una represa como la Toachi Pilatón en la cordillera occidental, porque casi todas las represas además están en la cordillera oriental, y cuando en la Amazonía no llueve, en la costa de Ecuador hay inundaciones. Es decir, el fenómeno del Niño produce en la Amazonía sequías y en la costa inundaciones. Y el fenómeno de la Niña a la inversa, en la Amazonía inundaciones y en la costa sequías. Hoy la represa Toachi Pilatón es la que prácticamente pasa a salvar, junto con otras pequeñas represas que están en la cordillera occidental, la que da al Pacífico, la que está salvando la generación eléctrica de Ecuador. Pero Ecuador también es un país que es vulnerable ecológicamente, porque la deforestación, que ya en los años 2000 era una deforestación que acababa con una superficie superior a 90 estadios de fútbol cada día, y que permitió a empresas como Peña Durini o Robalino no solamente saquear provincias como Esmeraldas y Sucumbíos, sino que además deforestarlas, y se convirtió en partido y poder político. La democracia popular puso a Yamil Mahuad en el gobierno, a Osvaldo Hurtado en la presidencia, a Rodrigo Paz en el municipio de Quito, y este poder político de los madereros explotadores del país hoy ha creado una provincia, la provincia de Esmeraldas, que es la provincia donde, debido a la sobreexplotación de los bosques, a la sobreexplotación turística, a la sobreexplotación de la pesca en esa zona, la población se ha empobrecido y se han vuelto una población violenta, a tal punto que la ciudad de Esmeraldas es ahora una de las ciudades más violentas del mundo, junto con la ciudad de Durán, en Guayaquil. Estas características de la provincia de Esmeraldas, que es la provincia más rica del país, pero la más explotada y la más vulnerable al cambio climático, ha generado una violencia incontrolable. Y esta violencia incontrolable ahora se expande por todos los puertos de Ecuador, se expande por todas las urbes, y su génesis, su origen, es justamente las zonas de sobreexplotación. Ahí, en estas zonas de sobreexplotación minera inclusive, es donde nacen los carteles del tráfico de oro, los carteles del tráfico de drogas. Es donde es posible crear laboratorios, es posible esconder submarinos,
tener lanchas rápidas, hacer helipuertos y aeropuertos. Estas son las grandes vulnerabilidades que Ecuador presenta con el problema ecológico. A este problema ecológico se tiene que enfrentar ahora el nuevo presidente Daniel Noboa, que de ecología, de geografía del Ecuador, de ecología del Ecuador, no sabe un comino, no sabe dónde está parado. Él ha sido un terrateniente que ha participado activamente en el proceso de deforestación y agroindustrialización del agro, que en este momento ha generado una conflictividad social que es la que nos está arrastrando a un mundo de violencia incontrolable. Muchas gracias.